Bienvenidos queridos suscriptores a el capítulo 7 o el episodio 7 de este podcast titulado Construyendo tu mejor versión. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que la verdad a mí me caracteriza mucho. Sin embargo, como siempre les digo, acá voy a hablar bajo mi experiencia. Les voy a contar en carne propia qué es lo que a mí me ha ayudado a superar esto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la indecisión, cómo nos afecta en la vida, qué podemos hacer para superarla, qué podemos hacer para lidiar a veces con ella. Como les cuento, en mi experiencia, yo creo que toda mi vida he sido un poco indecisa. Sin embargo, hay veces me ha tocado tomar sí o sí una decisión. Y cómo he lidiado con la ansiedad, con esos pensamientos negativos para poder ser decidida en la vida. O a veces qué he tenido que hacer para poder decidir a pesar de tener tantas indecisiones. Te invito a que al final o durante el conversatorio puedas dejar en los comentarios alguna duda, pregunta, inquietud. También si te ha gustado puedes compartirlo para que si pues personas que conozcas que seguramente también son un poco indecisas puedan tener acceso a esta información y seguramente también les va a ayudar. Si ya te suscribiste, ahora sí empecé. Es importante tener en cuenta que la indecisión va más allá de tener esa dificultad para decidir. También lleva consigo ansiedad, inseguridades, depresión, nervios, miedo excesivo. ¿Por qué? Porque tienes miedo al fracaso, tienes miedo a decidir mal o incluso es porque también tienes muchas opciones. En mi experiencia, lo que yo siento muchas veces que también contribuye a la indecisión es tener alrededor esas personas que decidan por ti. En mi caso, siempre por ser la hermana, no la mayor, sino la siguiente. Mi hermana mayor siempre era la que decidía por mí, o sea, yo siempre le decía, habla tú, decide tú, haz esto tú, y yo era como el detrás de mi hermana. Entonces, yo siempre andaba mucho con ella para arriba y para abajo, y eso también me da mucha indecisión a la hora de que, bueno, en este momento estoy sola, ¿qué hago? No sabía qué hacer, o sea, me encontraba como de brazos cruzados, simplemente llamaba a mi hermana o mi hermana SOS y ella era la que decidía o la que hacía todo por mí. Entonces, ya cuando obviamente a los 19 años que ya salgo de Venezuela, de mi casa, o sea, fue un golpe demasiado duro porque solamente me tenía a mí misma. En ese entonces yo vivía sola y bueno, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Cómo me enfrento a esto? Tenía miedo a hablarle a una persona para cualquier cosa, incluso para decidir qué voy a comer. O sea, la decisión es un tema bastante profundo. Una de las consecuencias más fuertes de la indecisión es la ansiedad que esto genera. Por lo general, en mi caso, el hecho de pensar mucho en tomar una decisión me genera muchas veces ansiedad, me genera depresión, me genera tomar una decisión porque fue lo que se me presentó al frente, pero no fue lo que quise elegir. Entonces, en muchos casos me obligó a estar en situaciones en las que no quería, en las que me sentía mal, pero en las que me tocaba estar porque no era capaz de salir de ahí por iniciativa propia. La indecisión muchas veces viene a través de muchos aspectos. Por ejemplo, del miedo al fracaso, del miedo a equivocarte, de excesiva perfección, que todo tiene que estar muy bien o que todo tiene que salir excelente. O también el hecho de tener muchas opciones. Y bueno, en mi caso personal era porque siempre tenía alguien que daba la cara por mí. Entonces, eso es algo que también a mí me generó mucha indecisión porque yo no veía la necesidad de yo decidir si tenía alguien que podía hacerlo en mi caso. La indecisión para mí siempre ha sido un problema bastante profundo porque a veces te dificulta hacer hasta algo muy mínimo. Por ejemplo, elegir qué comer, elegir qué hacer, elegir qué estudiar, elegir dónde vivir, elegir a dónde ir. Es como que todo es un problema, todo es un dilema, todo es complicado, lo vuelves complicado cuando eres una persona indecisa. Hay 4 cosas en específico que a mí me han ayudado a ser un poco más decidida. Como les digo, yo no creo que sea algo que se elimina del todo porque todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos queremos que todo salga bien. De alguna u otra manera hay personas que son más decididas y otras que son menos decididas, pero no hay alguien como que sea decidido del todo. O sea, yo siento que siempre tenemos que estar lidiando con eso. En primer lugar,
considero que es importante que puedas hacer 2 listas de las opciones que tengas. En este lado, escribir cuáles son los pros de esa decisión y cuáles son los contras de esa decisión. Escribe todo lo que más puedas y compara. Bueno, es más lo que voy a tener de beneficio a lo que de pronto puede salir mal, y eso obviamente puede ayudarte a ser un poco más decidido. Ninguna decisión, como les digo, puede que salga perfecta, como todo en la vida puede que tenga sus desventajas, pero trata de mirar cuál es la decisión que tiene más ventajas y que te puede ayudar más a lo que de pronto te pueda restar. Segundo, una de las cosas más difíciles es este segundo paso, y es establecer un plazo. Por encimita les voy a contar una experiencia personal, y es que cuando yo llegué acá a Colombia, como les digo, yo me encontraba absolutamente sola, aunque tenía amigos acá, yo vivía sola y bueno, no tenía familia, tenía yo misma que salir a trabajar y bueno, responder por mis gastos. Ya no tenía mi papá ni mi mamá y tampoco tenía mi hermana que decidiera por mí. Muchas veces tuve que soportar situaciones por mucha indecisión e inseguridad. Por ejemplo, estar en un trabajo en el que no me gustaba, estar en un lugar donde no me gustaba y donde pasé muchas ronchas, y lo soportaba porque decía que no iba a conseguir un sitio igual a ese mismo precio, o si de pronto iba a un lugar donde de pronto daba con personas que tenían malas mañas, que no me iba a ir bien. O sea, tenía muchas limitaciones mentales. Por ponerles un ejemplo, llegué a vivir en un sitio donde, bueno, como les digo, o sea, era muy incómodo la convivencia con los vecinos, con la persona a la que le tenía que pagar el arriendo. Conseguía, o sea, amigos, por ejemplo, me decían, bueno, hay este sitio y solamente tienes que pagar, por ejemplo, 25.000 pesos más, que acá en Colombia estamos hablando de $5 más o menos. Y yo decía, pero yo cómo voy a hacer eso, yo no voy a poder conseguir ese dinero. O sea, eran muchas inseguridades la que tenía, impresionante. Llegué a estar en esos sitios, en esos lugares por mucho tiempo. O sea, estamos hablando de más de un año viviendo en ese lugar. Algo que, hablando del segundo punto, creo que me desvió un poquito, pero era importante contarles esto, es que puedas establecer fechas exactas, fechas límites, que no pase de esa fecha, o sea, obviamente una fecha razonable, que no pase de esa fecha que tú puedas tomar una decisión. Por ejemplo, si te encuentras en un lugar en el que no te sientes bien, o sea, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu paz no está ahí, en ese sitio, trata de poner una fecha límite en el que no pase más de esa fecha en el que no tomes esa decisión. Obviamente antes de eso establece cuáles son los pros, cuáles son los contras de salir de ese lugar. Lo digo porque yo pasé por esa situación y ojalá yo hubiese estado escuchando esto que estoy diciendo en este momento, porque simplemente la indecisión muchas veces es inseguridad, es limitación mental, pero es experiencia, o sea, no es una realidad absoluta. A veces yo pensaba, como te cuento, que yo no iba a ser capaz de conseguir esos 25.000 pesos, y yo trabajaba en una empresa en la que, bueno, ganaba un sueldo mínimo, no era mucho, pero sí tenía los 25, de pronto tenía que ajustarme un poquito el bolsillo, de pronto, bueno, si me iba al trabajo me tenía que ir caminando, pero oye, iba a estar tranquila, y no hay nada más feliz o sentirte tranquilo que tener un lugar donde tu hogar, que llegues a la casa y puedas estar en paz. O sea, que la casa no sea una lidia más, o un dilema más, o un dolor de cabeza más. El punto número 3, debes confiar en ti mismo. Debes confiar en que es una buena decisión. La fe es algo que mueve montañas, y si tienes fe puedes llegar muy lejos en la vida. Me refiero a que tratar de no pensar en que voy a tomar una mala decisión, en que esta decisión va a salir mal, porque las decisiones al final de todo siempre se pueden volver a tomar. Entonces, si fue una decisión errada, si de pronto analizaste los pros, los contras, tomaste la decisión y bueno, al final te diste cuenta que no fue la mejor, no es el fin del mundo. O sea, hay otras decisiones que puedes tomar para poder enmendar esa decisión
o para poder tomar una mejor decisión. Confía en que todo va a salir bien. Felicítate porque finalmente estás tomando la decisión, no te estás quedando donde estabas, y confía en el proceso, confía en que los resultados van a ser los mejores porque estás poniendo de tu parte, estás haciendo la tarea de analizar el lugar, de analizar la decisión que vayas a tomar, y simplemente tienes que dejarlo, ya hiciste lo que tienes que hacer, dejar la decisión a que simplemente dé sus frutos. Y como punto número 4, aunque realmente no es el que yo he aplicado mucho, porque soy una persona más bien independiente en ese aspecto, aunque bueno, igual siempre me doy como contra la pared porque me cuesta mucho, es buscar apoyo de otras personas. Y siento que a pesar de todo, en la mayoría de las decisiones que yo he tomado siempre han estado personas. Aunque yo no las he buscado porque, como te digo, me cuesta un poco buscar ayuda en otros, siento que la mayoría del éxito de mis decisiones han sido por otras personas. Siempre trata de tener a esas personas, así sea una persona o 2 personas máximo, así sea que no le cuenten la decisión del todo, de algo seguramente de lo que esa persona te va a decir te va a quedar. Vas a tomar en cuenta, vas a analizar, bueno, pues esto me suena, esto puede que sí sea lo que esta persona me está diciendo. Trata siempre de tener esas personas a tu alrededor a las que les puedas contar, a las que puedas confiar. Yo digo que nadie sabe lo que uno está pasando sino uno mismo, ¿verdad? Es imposible que 2 personas vivan la misma experiencia exactamente igual o estén pasando por exactamente lo mismo. Pero seguro la madurez, la experiencia de otras personas, que incluso pueden ser mayores que tú, pueden ayudarte a tomar una buena decisión. Y como punto número 5, es importante que lo que hiciste en el paso número 1 de establecer los pros y los contras, trata de tener los pros muy presentes. Piensa en que todo también es un proceso en la vida, en que dentro de muy poco te vas a sentir mejor, vas a estar más tranquilo, y esos puntos y esos pros que anotaste los vas a ver cumplidos en esa decisión. Entonces piensa en que es un proceso, que es normal que de pronto al principio pienses que no fue la mejor decisión, porque la decisión finalmente es eso, es decidir, pero igual también sentirte inconforme. Siempre piensa de que es un proceso y que dentro de muy poco vas a ver los resultados positivos de esa decisión que tomaste. Y finalmente, la mejor medicina para la indecisión es tomar decisiones. Mientras más tomes decisiones en la vida, mientras más te enfrentes a problemas, a dificultades, a cualquier tipo de situación y puedas decidir, eso es lo que te va a ayudar o lo que te va a dar confianza a ser más decidido. Si sigues con indecisiones y no tomas ninguna carta en el asunto, simplemente va a llegar un momento en el que te vas a quedar en el mismo sitio donde estás, con las mismas personas, haciendo lo mismo, y la vida simplemente se va a volver muy monótona. Va a pasar los años y cada vez te vas a sentir más triste, más inconforme, más insatisfecho contigo mismo. No es algo que te recomiendo, por eso te motivo a que pienses qué puedes hacer al respecto, sobre eso que estás pasando, sobre eso que quieres decidir. Trata de mirarte en un espejo, pensar en qué es lo mejor para ti, aunque siento que el hecho de decir lo mejor para ti nada más suena un poco egoísta, pero finalmente es tu vida y es lo que tú quieres sentir en tu vida, cómo tú te quieres enfrentar o cómo quieres estar actualmente con lo que estás viviendo. A veces decidimos por nuestro entorno, por los demás, y finalmente somos personas infelices. Trata de pensar en qué es lo mejor para ti, qué es lo que tú quieres hacer, que sabes, porque finalmente la mente te engaña, pero la mente sabe qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer. En el transcurso de los años siempre sabemos cómo somos, o sea, sabemos esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, si hago esto me voy a sentir bien. A medida que pasa el tiempo seguramente te conoces mucho mejor. Es algo que debes tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión, en qué es lo que tú quieres sentir, qué es lo que quieres vivir, qué es lo que quieres experimentar. La vida se pasa demasiado rápido. Yo incluso en estos días me sentaba a meditar, a pensar, y yo digo, bueno, ya son casi 7 años que yo me fui de mi casa y 7 años que me ha tocado tomar decisiones yo sola.
Y gracias a muchas decisiones que tomé hace 3 años atrás, por ejemplo, actualmente puedo contar otra historia. No fue nada fácil tomar decisiones. Finalmente la vida es fallo, error, intento, fracaso. Aunque fracaso nunca es un fracaso, fracaso es lecciones, fracaso es aprendizaje. Atrévete a tomar esa decisión, atrévete a enfrentarte a eso que te está dificultando, a eso que crees que no puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Como te digo, las decisiones siempre son reversibles. Siempre podemos tomar otra decisión. Por ejemplo, si renunciaste a un trabajo, pues quizá no vuelvas a tener el mismo trabajo porque ya no te acepten. Pero hay muchas oportunidades. La vida está llena de oportunidades, está llena de situaciones que pueden ser buenas para ti. Priorízate. Te voy a dejar esta frase que a mí es lo que me motiva a decidir, y es: priorízate como la decisión más importante. Porque finalmente es tu vida. Tú solamente sabes lo que estás sufriendo en este momento. Tú solamente sabes lo que estás viviendo y cómo te está afectando a nivel emocional, a nivel psicológico y en tu salud mental. Priorízate como la decisión más importante. Sé compasivo contigo mismo, porque eres valiente, eres fuerte al tomar la decisión que estás tomando, o hasta el hecho de solamente pensar en tomar una decisión. Busca apoyo de personas que sientas que te puedan ayudar, que te puedan aportar, y no te des por vencido, porque si tomas o no tomas decisiones, finalmente la vida seguirá pasando. Espero este capítulo te haya gustado, este episodio. De verdad siento que me desahogué mucho. Me gusta tocar temas que sean de mi experiencia, que sienta que yo tengo mucho que decir al respecto. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos en el próximo capítulo, puedes dejarlo en los comentarios. Te va a estar leyendo, te va a estar respondiendo. También me gustaría animarlos, si ustedes quieren formar parte de mi podcast, pues de pronto están en otra parte del mundo, pero tienen algo que aportar, quiero innovar, traer personas a estos capítulos. Entonces, si quieres formar parte de ellos, también me puedes decir, y bueno, seguramente vamos a poder llegar a algún acuerdo. Te mando un fuerte beso y abrazo a la distancia, y bueno, ya sabes, la vida está llena de decisiones. Nos vemos.